En el episodio anterior estuvimos navegando un barco de 70 pies desde Miami hasta Newport y nos ofrecieron ser tripulación de este velero, básicamente capitán y primer oficial. Y aprovechamos los fines de semana que no trabajábamos y durante la semana para hacer pequeñas escapadas a un montón de anclajes divinos, que es lo que vamos a estar que es lo que vamos a estar mostrándole durante los siguientes episodios. Así que sin mucho más, si son nuevos en el canal, vamos con la intro. Para quienes estén sumando a nuestro canal, les contamos que somos Thomas y Agus, una pareja que está navegando en velero hace ya 5 años. De manera muy resumida, le hemos dado media vuelta al mundo en nuestro primer velero, donde navegamos desde los Estados Unidos, cruzando el Caribe, atravesando el Canal de Panamá y cruzando todo el Océano Pacífico hasta Australia, donde una cosa llevó a la otra y decidimos vender el barco. Y en los siguientes episodios le estaremos mostrando la vida a bordo en el norte de los Estados Unidos. Bienvenidos al viaje de Bohemia. Así es, estamos cargando agua y combustible porque nos vamos como una semanita, 10 días, nos tomamos unas mini vacaciones. Aparte dice que este lugar hay que navegarlo porque es muy lindo. Mientras se carga agua estoy aprovechando y lavando ropa. El día está súper lindo, temperatura muy agradable y el viento del sur a unos 15-10 nudos, así que deberían ser las condiciones perfectas para las 25 millas que tenemos que hacer ahora hasta Martha's Vineyard o las Islas Isabel. No estamos muy seguros todavía, depende a cuál nos lleve mejor el rumbo. Hay unos barcos acá hermosos. La costa norte de los Estados Unidos, llamada New England, es una zona excelente para pasar la temporada de huracanes, que se extiende desde mayo hasta noviembre. Con agua fría y topografía rocosa, New England es el sector más antiguo de todos los Estados Unidos. Durante el verano se pueden ver cientos de barcos navegando por la bahía, y es realmente un lugar único en la cultura de la vela. Que navegar a vela y apagar el motor. Hay un tema acá que es muy molesto, que son las trampas de langostas. Estamos rodeados siempre de trampas de langostas y hay que tener mucho cuidado porque se enganchan en la hélice, en el timón, en todo. Hay unos 16-17 nudos de aleta, es decir, de esa dirección, y la verdad que estamos navegando bárbaro. Estamos llegando a Cattingham. ¿Cómo se llama? Estamos llegando a Cattingham, En Massachusetts. Y vamos a ir a un anclaje que está ahí adentro, así que estamos a una milla de conocer un nuevo lugar. Amor, ¿le mostraste a la gente cuál es tu nuevo pasatiempo favorito? Mi nuevo pasatiempo favorito es ilustrar todo con cera. Descubrí una cera que se puede poner y queda todo increíble. Lo que estoy descubriendo es que el sellador de la teca de la cubierta se está saliendo. Ay, sí. Y eso nos está manchando Todo. toda la ropa. Kai, ¿vos cómo le estás pasando? ¿Sí? He hecho ahí una bolita. I tell you, mama.
pero no te bajes. Todo es divino, todo parece de una película de hadas, así de Shrek. Todo chiquitito, tranquilo, bien cuidado, piedras. Está hermoso. Bueno, esta es la primera isla de las islas Elizabeth, que están en la zona de Martha's Vineyard. Únicamente se puede llegar acá en barco y las pocas casas que hay son medio como casas de fin de semana, pero toda esta zona fue zona ballenera y hoy en día lo que sí se sigue haciendo es el tema de las trampas de las langostas. Por eso es que en estas aguas hay que ir con mucho cuidado por el tema de las trampas. No, y hay una paz, se escuchan los pajaritos y a ambos nos hizo acordar cuando llegamos a Fatujiva, ahí en la Polinesia Francesa, y bueno, no sé por qué, pero nos hizo acordar a eso. Wow, simplemente wow. Mirá. Bueno, ahí Kate se fue al market. Kate está cerrado ahora, tenemos que venir mañana. Allá atrás está Bohemia, la podemos ver y está donde la dejamos. Estos lugares, es que cada lugar es más mágico que el otro. Ojalá se pueda transmitir en la cámara esto, pero realmente es hermoso. Hora de volver a casita. Ya. La verdad que extraño mucho cocinar afuera y hacer fogata, fuego, asado. Así que lo más cercano que tengo en ese momento es con el anafre portátil cocinar afuera. Estas son las condiciones meteorológicas en el día de hoy. Estamos en la mitad de un gran mango de niebla. No se ve nada. Acá tenemos un barco que debe estar, no sé, a 30 metros y se ve perfecto. Pero hay un barco que está a 50 y ya apenas se ve. Y la costa, que debe estar a unos 150 metros, no la podemos ni ver. Allá se ve un poquito de la playa, pero después el resto nada más. La verdad que toda esta zona tiene un clima muy especial que no conocíamos. La niebla es muy común y como ya nos ha pasado en navegación, es bastante peligrosa. Así que bueno, nos quedaremos en el barco hasta que pare la niebla. ¿Vamos? ¿Vamos a pasear? ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Qué neblina, parece que estamos adentro de la nube. Igual vamos a salir a despejarnos un poco, a tomar aire, porque si no nos vamos a volver locos. Y parece ser que nuestro Dingy está pinchado. Está pinchado el gomón. Tenemos el gomón desinflado. Entonces, si baja mucho la temperatura, aún es peor.
Gracias. Ya. ¿Cómo? Siempre que vamos a una playa yo me quiero llevar piedras y Tomo dice, no, no te lleves ninguna, que va, bla, bla, bla. A ver esa piedra. Mira, ahí está lo que es. O sea... Voy a analizarlo yo. Bueno, este va a ser nuestro jardín por el día de hoy. Kite está súper contento porque puede ir, pasear y hacer sus necesidades. Allá está Bohemia, pero hay tanta niebla que no se puede ver. Miren lo que es esto. Parece la caparazón de algún alienígena que murió acá en la playa. ¡Kite! Acá vienen a parar las trampas de langostas que se enganchan en las hélices. Bueno, a veces cuando no las juntan, vienen en la playa, como basura. La noche de ayer fue muy tormentosa, por suerte ya se fue la niebla, el viento bajó un montón y vamos a seguir navegando para allá, unas 12 millas, a otro anclaje que es muy impronunciable, así que acá está el nombre. Y antes de eso tengo que sacarle el agua al dinghy con mi mejor amigo, el Thirsty Mate. Este es un aparato, una bomba manual que está muy buena. Está frío el motor, le costó un poquitito. Vamos a chequear que salga agua, caño de escape. Súper. Y mientras se calienta el motor, vamos a empezar a preparar la maniobra del fondeo, que básicamente consiste en empezar a traer cabo y soltar el snabber, que es la soga esta, y bueno, empezar a cortar la distancia de fondeo. Bien, ya está subido el ancla. Cerramos la caja de ancla. Y nos vamos nomás al siguiente anclaje que no puedo ni pronunciarle el nombre. Por suerte hay un poquito de viento en popa y no debería haber ni olas, porque estamos detrás de todo esto protegido. Vamos a ir para allá. Bueno, estamos haciendo 3 nudos a vela, así que directamente voy a apagar el motor y vamos a pasar a hacer un velero plenamente. Reversa. La reversa se pone para que deje de girar la hélice, es decir, el eje está conectado a la hélice y eso hace que gire la transmisión y todo. Entonces si lo ponemos en reversa, deja de girar y bueno, se extiende la vida útil de los componentes mecánicos. Vamos a comer una ensaladita, lo que hay. A ver. La verdad que estar comiendo de esta manera tan civilizada mientras estamos activamente navegando es sublime. ¿Ricoso? Qué bueno. Estos son los días tranquilos navegando. Y eso fue una tarabuchada en solitario. El GPS dice que en unos cortos minutos estamos llegando. Vamos a prender el motor en más o menos 15-20, así lo tenemos caliente y nos vamos a meter detrás de la isla esta. Aparentemente es una zona muy agreste, así que tengo muchas ganas de parar e ir con el dinghy a la playa y hacer un fuego y cocinar ahí a lo natural.
allá hay una boya, enseguida viramos y así vamos. Ahí justo estamos virando. Lo bueno del piloto electrónico es que tocas un botón y el tipo ya te cambia de rumbo. A diferencia de la veleta de viento que teníamos en Bohemia, que tenés que tirar una soguita y manejar rumbos respecto al viento. Yo me quedo con el de viento de todas maneras. Sí, bueno, son cosas diferentes. Cada uno tiene su aplicación. Si quieren les podemos hacer un buen video explicando las diferencias de la veleta de viento y el piloto electrónico y cuándo usar cada uno. Si quieren, si vemos que en los comentarios dejan comentarios. Tenemos que pasar por entre medio de esas dos boyas porque después hay piedras por ahí. Así que hay que tener mucho cuidado. Es hermoso este lugar. Ahí queda hacer el fuego. Listo, vamos a fondearnos acá, que es hermoso. Perfecto, ahí mete la reversa. Que tengo de Kaita. Kaita, agarrame, ¿eh? Está divino. Espectacular. Encontré mi lugar para hacer el fuego. ¿Qué opinas? Sí, hasta está preparado. Tenemos Tenemos sillitas, bancos. ya tenemos para poner las ramitas. Bueno, ahora sí nos fuimos al barco, buscamos todas las cosas para cocinar un risotto al fuego. Así que hongos, cebolla y zanahoria. sí, acá tenemos a nuestro amado chef. Bueno, amor, ¿vos querías hacer un fueguito desde hace cuánto me estás diciendo? Que desde que salimos de las Tuamotus, hace ya casi 2 años, que no podemos encontrar un anclaje tan agreste como este y hacer fuego y cocinar. Aparte, es la primera vez que hacemos un fuego en el bosque, porque siempre es en la playa, entonces es tan diferente, hay una paz, estamos muy contentos. Me estoy dando cuenta que tenemos una tabla que nos regaló un argentino en Fiji. Tenemos el cuchillo que compramos en Tajanea, en La Polinesia francesa. La olla que compramos en Fort Lauderdale. Tenemos cositas de todas partes del mundo.
Lo importante de un buen risotto es jugar con la humedad. No hay que hacer sopita donde se hace risotto. Vení acá. Bueno, la clave secreta Es la leche de coco. es la leche de coco. La leche de coco hace que todo esté buenísimo. Nosotros usamos esta. El risotto ya está casi listo, está anocheciendo, así que les queremos agradecer por llegar al final del episodio. Así que nos vemos la semana que viene. No se olviden suscribir. Nos vemos. Chau. Les queremos agradecer a todos nuestros mecenas de Patreon. Para los que no conocen, Patreon es una plataforma para creadores de contenido digital que con su aporte mensual nos ayudan a seguir creciendo. Para más información, patreon.com/elviaje de Bohemia.